Huye, calla y reposa. Ese era el consejo de Abba Arsenio, uno de los primeros monjes del desierto. Pero, ¿qué quería decir con eso? ¿Y por qué miles lo siguieron para vivir en el más absoluto silencio, lejos de todo? Hoy, mientras te sientes aplastado por notificaciones, obligaciones y pensamientos que no se detienen, aquellos hombres y mujeres, hace más de 1600 años, ya habían identificado al verdadero enemigo, el desorden interior. Lo dejaron todo para vivir en el desierto, no como huida del mundo, sino como un laboratorio del alma. Y lo que descubrieron allí puede cambiar por completo la forma en que enfrentas tus deseos, tu ansiedad, tu soledad y tu fe. En este video vamos a explorar las enseñanzas olvidadas de los padres del desierto, figuras como Antón, Casiano y Evagrio, que mapearon el funcionamiento invisible del alma humana con una precisión que asusta. Vas a entender por qué el silencio da tanto miedo, por qué el aburrimiento es una señal espiritual, y cómo la simplicidad puede ser la más poderosa de las armas contra el caos interior. Pero atención, este camino no es cómodo. El desierto te mostrará quién eres realmente, y tal vez lo que más temes no sea el vacío, sino lo que encuentras dentro de él. Ahora te pregunto, ¿y si la verdadera libertad no estuviera en hacer todo lo que quieres, sino en liberarte de aquello que te esclaviza por dentro? Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana. Este contenido fue hecho para tocar tu alma y guiarte hacia adentro. Y al final de este video, descubrirás un camino práctico para aplicar las enseñanzas de estos monjes durante los próximos 7 días, de forma simple y transformadora. En el siglo III de nuestra era, cuando el Imperio Romano parecía desmoronarse por dentro, surgía un nuevo tipo de buscador, no en palacios ni en sinagogas, sino en los vacíos infinitos del desierto. Eran hombres y mujeres comunes que escucharon un llamado interno y partieron. Dejaron ciudades, riquezas, incluso a sus familias, para vivir en cuevas, en celdas de barro, en tiendas improvisadas en medio de la nada. Se los llamaba padres del desierto, los primeros monjes cristianos. No buscaban fama, ni fundaron iglesias. Buscaban una sola cosa, la pureza del corazón. Nuestro fin es la pureza del corazón. Pero, ¿qué significa tener un corazón puro? Significa mirar hacia adentro y soportar lo que se ve. Para ellos, la espiritualidad no era un conjunto de creencias, era un ejercicio diario, una asquesis. Entrenaban la mente como quien entrena un músculo. Aprendían a callar para escuchar la verdad que solo el silencio revela. El desierto no era solo un lugar físico, era el espejo donde el alma mostraba sus grietas. Y hoy, incluso en medio de nuestra vida urbana, hay algo que hace eco de esa búsqueda. ¿Alguna vez has sentido, aún rodeado de personas, una necesidad de vaciarlo todo? ¿Has pensado en lanzar el celular lejos, apagar el mundo y simplemente existir? Tal vez tú también estés escuchando el mismo llamado. El desierto siempre fue más que arena. Para los monjes no era solo escenario, era método, era símbolo, un lugar desnudo, donde todo lo superfluo se evapora. El desierto es el lugar donde los dioses mueren y donde Dios puede ser encontrado. En el desierto no hay espejos, ni vitrinas, ni likes, solo lo que eres y lo que piensas, solo el ruido de tu mente que se vuelve ensordecedor cuando el mundo de afuera finalmente calla. Ese era el secreto de los monjes. Sabían que, en el silencio del desierto, todos los ecos del alma se hacen visibles. ¿Y tú? ¿Has intentado estar apenas una hora lejos de todo? Sin celular, sin música, sin nada que te distraiga, solo tú y tu propia conciencia. Ese es tu pequeño desierto. No necesitas viajar a Egipto. A veces, basta con salir 10 minutos y caminar en silencio. Evagrio decía que el desierto no revela a los demonios del mundo, sino a los que habitan dentro de ti. Pero hay un motivo para enfrentar todo eso: la libertad. El desierto seca las ilusiones para revelar lo que es verdadero.
Evagrio Póntico no era un místico cualquiera. Fue un teólogo refinado, discípulo de grandes maestros como Gregorio de Nacianzo, y vivió como ermitaño en el desierto de Egipto. Pero su verdadero legado fue haber mapeado por primera vez en la historia cristiana los mecanismos invisibles de la mente. Los llamó logismoi, los pensamientos raíz. Según Evagrio, esos pensamientos eran como flechas que venían de afuera, pero cobraban fuerza cuando encontraban algo dentro de nosotros. Eran 8: gula, el deseo insaciable de placer sensorial; lujuria, el uso del otro como fuga de uno mismo; avaricia, el apego al control y a la posesión; tristeza, la resistencia a la realidad que no se puede cambiar; ira, el fuego del orgullo herido; asedia, el tedio espiritual, el alma sin ánimo; vanagloria, la sed de aprobación ajena; soberbia, la ilusión de autosuficiencia. Los logismoi actúan como semillas. Si no se arrancan, echan raíces y crecen. Ahora piensa, ¿cuántas veces compraste algo no porque lo necesitabas, sino porque querías aliviar una emoción? ¿Cuántas veces te quedaste rumiando un comentario, una comparación, un gesto no recibido? Esos pensamientos actúan como virus. Empiezan pequeños, casi invisibles, pero si no se observan, toman el control de la casa interior. Evagrio nos enseñó que el problema no está en el pensamiento en sí, sino en el diálogo interno que entablamos con él. ¿Alimentas el pensamiento o lo dejas pasar? Es mediodía. El sol está alto. Ya has hecho la mitad de lo que debías, pero estás inquieto. Abres una pestaña, la cierras, comes algo sin hambre, deslizas el feed, nada te atrapa. De repente, todo parece inútil, repetitivo, sin sabor. Evagrio conocía bien este estado. Lo llamaba asedia, el demonio del mediodía. Según él, la asedia es un cansancio sin causa clara, una repulsión hacia todo lo que exige presencia. Es el ardiente deseo de estar en otro lugar, de hacer otra cosa, de ser otra persona. La asedia susurra al monje que el sol es lento, que el tiempo no pasa, que la celda es prisión. En el mundo moderno, la asedia no viste túnica, viste procrastinación, rotación de tareas, hiperactividad vacía. Dice, lo resuelvo después, pero en el fondo está diciendo, no quiero encontrarme ahora. ¿Te has sentido así? Con una lista de cosas por hacer y aún así, incapaz de empezar, deseando huir de la rutina que tú mismo elegiste. Juan Casiano, discípulo de Evagrio, decía que la asedia no es tristeza, es una niebla interior que vuelve todo insoportable, incluso aquello que amas. Pero hay un remedio, y no está en distraerse, está en actuar con delicadeza, sin prisa, sin exigencia y sin huida. Es por la constancia en las pequeñas tareas que vencemos los grandes males. Después de la tormenta de los pensamientos, viene la invitación al silencio, pero no cualquier silencio. Un silencio activo, despierto, amoroso. Los monjes lo llamaban hesychia, la quietud interior, y nepsis, la vigilancia atenta de la mente. Evagrio decía que hesychia no es la ausencia de ruido, es la presencia plena, cuando el alma deja de reaccionar y comienza a escuchar. Y nepsis es el centinela interno, aquel que vigila la puerta de los pensamientos, que no los expulsa a la fuerza, sino que los observa pasar, sin abrir la puerta a todos. La oración es la conversación de la mente con Dios. ¿Has intentado permanecer en silencio durante 5 minutos, sin interferir en los pensamientos, sin luchar, sin huir, solo contemplando, como quien observa nubes que cruzan el cielo? Esa es la práctica de la hesychia, y cada vez que notas un pensamiento y vuelves a la presencia, sin juicio, estás practicando nepsis, observar sin juzgar, regresar sin prisa, respirar sin miedo. Esos monjes sabían que no necesitas luchar contra todo lo que sientes. Basta con aprender a no seguir cada impulso como si fuera tu maestro.
Existe un estado que los padres del desierto buscaban con fervor. No era éxtasis, no era alegría constante, no era indiferencia. Era algo más sutil y más poderoso. Lo llamaban apatheia. Apatheia no es frialdad, es libertad frente a las pasiones. Evagrio la definía como la paz que nace cuando los logismoi ya no gobiernan el alma. Es cuando sientes, pero no te ahogas. Piensas, pero no te pierdes. Reaccionas, pero con discernimiento. El alma que alcanza la apatheia ama con pureza. La apatheia es lo opuesto a la apatía. Mientras la apatía es el no sentir, la apatheia es sentir sin ser dominado. Es como un lago. Puede llover, puede soplar el viento, pero en el fondo permanece sereno. Puedes recordar una situación en la que fuiste arrastrado por un impulso, por celos, ira, miedo, y después, ¿te arrepentiste de haber reaccionado en el calor del momento? Los monjes lo sabían. No es necesario reprimir lo que sentimos, pero sí es necesario educar el corazón para no ser rehén de sus propios vientos, y la apatheia es el suelo fértil para el amor verdadero, aquel que no depende, no exige, no se agota. Vas a entender, hasta el final de este video, cómo esa ecuanimidad puede entrenarse con pequeños gestos y cómo puede transformar tu forma de amar, decidir y vivir con más presencia. En medio del silencio del desierto, a veces era necesario hablar, pero no con cualquiera. Los monjes sabían que el camino del alma está lleno de espejos falsos, deseos que se disfrazan de virtudes, miedos que se esconden detrás de buenas intenciones. Por eso cultivaban una virtud rara, diácrisis, el discernimiento. Y también buscaban a alguien con quien compartir esa escucha. Lo llamaban Abba, Padre Espiritual. No era un superior, era un espejo, un guía que con pocas palabras señalaba el centro del alma. Le preguntaron al Abba Poimen, ¿qué es el corazón puro? Él respondió, aquel que ve sus propios pecados como la arena del mar. ¿Cuántas veces te has engañado pensando que estabas tomando la mejor decisión, cuando en realidad estabas reaccionando a un miedo no reconocido, a un orgullo herido, a una carencia no nombrada? Discernir es eso, no es juzgar, es ver con claridad, y a veces ver con claridad exige otra mirada. Los monjes no caminaban solos, y tú tampoco necesitas hacerlo. Encontrar a alguien que te ayude a ver puede ser uno de los mayores regalos espirituales de tu vida. En el desierto, cada gesto era sagrado. Hacer el pan, trenzar una cuerda, cargar agua, todo se hacía con presencia. Los padres del desierto sabían que el cuerpo no es un obstáculo para la espiritualidad, es un instrumento. El trabajo manual, opus manum, era una forma de orar con el cuerpo. Es por la constancia de las manos que la mente se serena. Hoy estamos acostumbrados a pensar demasiado y hacer demasiado poco, pero hay una sabiduría olvidada en hacer algo simple con intención. ¿Has notado cómo ordenar un cajón puede darte claridad mental? ¿O cómo barrer el suelo puede aliviar una confusión emocional? En el desierto no existía la productividad, existía el ritmo, existía el oficio, existía el silencio entre las tareas y la gratitud al partir el pan. No se trata de ser minimalista por moda, se trata de ser esencial. El alma se rehace en los detalles y lo sagrado no se esconde en lo extraordinario, se revela en la forma en que doblas la toalla, en la manera en que sirves a alguien, en la atención con que respiras. En el desierto el combate no era contra serpientes ni ladrones, era contra pensamientos que se disfrazaban de deseos, miedos que se vestían de verdades e impulsos que susurraban como amigos. Los monjes llamaban a esos impulsos demonios, pero no en el sentido hollywoodense. Para ellos, los demonios eran imágenes internas, narrativas seductoras que nos alejan de nosotros mismos y de Dios. Cada demonio
es un pensamiento disfrazado de urgencia. Venían en forma de una voz interior. Te mereces más. No te valoran. Nadie te va a entender. Ya fracasaste de todos modos. ¿Reconoces esa voz? Evagrio nos enseñaba que dar nombre al pensamiento era el primer paso para romper el hechizo. Es como en una pesadilla. Cuando reconoces que estás soñando, el monstruo pierde su fuerza. Esta guerra es silenciosa pero real, y está ocurriendo ahora, en tu mente, en tu cuerpo, en tus deseos, pero no estás solo, y puedes elegir no luchar con odio, sino con conciencia. Lo que es nombrado deja de poseerte. Después de tantas batallas internas, los monjes comprendieron algo profundo. El alma no necesita heroísmos, necesita ritmo. Crearon microrreglas para vivir con intención, incluso en los días malos, incluso cuando todo parecía sin sentido. No eran mandamientos, eran recordatorios, invitaciones a la presencia, minutos de silencio, minutos de trabajo con las manos, minutos de lectura u oración. El alma necesita constancia, no explosiones de fervor. No parece mucho, ¿verdad? Pero intenta vivirlo durante una semana. Vas a notar que algo cambia, porque no se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo esencial con amor. Estos pequeños hábitos no son disciplina, son cuidado del alma, como una planta que riegas cada día, aunque no la veas crecer. Y el corazón sencillo es aquel que aprendió que lo extraordinario está en lo ordinario. No necesitas mudarte al desierto, no necesitas dejarlo todo, ni convertirte en monje, pero puedes empezar hoy, ahora, con un paso. Aquí tienes un camino de 7 días, 7 gestos sencillos para realinear tu alma, reavivar tu presencia y reencontrar el silencio fértil que vive dentro de ti. Reserva 5 minutos. Permanece en silencio. Anota un pensamiento recurrente que aparezca. Solo obsérvalo. No luches. Comienza a vigilar la puerta de la mente. Elige una tarea manual. Hacer la cama, regar plantas, cocinar. Hazlo con calma y total atención. Transforma el gesto en oración. Antes de una decisión, pregúntate: ¿estoy actuando por miedo, orgullo o verdad? Escribe la respuesta. Ejercita la diácrisis. Lee un párrafo de algo que nutra tu alma. Un salmo, un pasaje de sabiduría, una oración breve. Alimenta la mente con luz. Haz algo bueno por alguien, sin contárselo a nadie. Deja que la caridad sea invisible y poderosa. Evita redes sociales o contenidos de comparación por 6 horas. Observa cómo te sientes. Libérate de la vanagloria y de la codicia. Pregúntate: ¿hoy viví con sencillez y amor? Si la respuesta es sí, agradece. Si no, comienza de nuevo. El camino continúa siempre. El camino interior es sagrado, pero también es delicado, y nadie, ni siquiera los padres del desierto, lo recorrió sin equivocarse, sin caer, sin necesitar ayuda. Por eso, es importante recordar: el silencio no es represión, la soledad no es aislamiento, la vigilancia no es obsesión, la espiritualidad no es autoexigencia, es autocompasión con lucidez. Casiano ya advertía: incluso la búsqueda de la pureza puede convertirse en una trampa, si se hace con orgullo, culpa o rigidez. El orgullo que nace de la ascesis es más peligroso que el vicio que ella combate. Si en algún momento sientes que te estás exigiendo demasiado, que te estás aislando, o que algo dentro de ti está gritando, detente. Busca un guía, un terapeuta, un amigo que escuche con el corazón. La luz de Dios nunca te llevaría a un lugar donde te pierdas de ti mismo. El desierto está en silencio ahora, pero algo quedó. ¿Lo escuchaste? No una respuesta, no una fórmula, sino un espejo, una antorcha, una mano extendida en la oscuridad. Tal vez reconociste algo dentro de ti. Tal vez le diste nombre a un viejo enemigo interno. Tal vez simplemente te detuviste
para escuchar el sonido de tu alma por primera vez en mucho tiempo. Y eso ya es mucho, porque el verdadero combate no ocurre afuera. Ocurre cada vez que eliges la presencia en lugar de la distracción, el silencio en lugar de la reacción, el gesto amoroso en lugar de la huida. Puedes recomenzar hoy, con un pequeño gesto, con un pequeño silencio. Y si algo en ti se movió, la jornada ya comenzó, y es tuya. Si este video tocó algo en ti, comenta abajo: yo comencé el camino. Compártelo con alguien que necesite silencio y no olvides suscribirte al canal, porque aquí cada semana encendemos una nueva luz.